Lógica del poder. ¿Por qué los monarcas temían a los grandes clanes? Al mirar un árbol milenario que proyecta su vasta sombra en medio del bosque, la mayoría de las personas solo admira la grandeza y la solidez de sus raíces junto a su follaje. Pero bajo los ojos de un jardinero, o más precisamente, de quien ostenta el poder de planificar el bosque, ese árbol milenario es una amenaza. Absorbe todos los nutrientes de la tierra circundante y oculta la luz del sol, impidiendo que otros árboles jóvenes crezcan. En el pensamiento administrativo de un monarca, un clan familiar poderoso es exactamente igual a ese árbol milenario. A menudo se cree erróneamente que las cortes feudales siempre fomentaron el modelo de 3 generaciones bajo un mismo techo o 4 generaciones bajo un mismo techo para preservar la piedad filial. La realidad es mucho más cruel. Ese fomento solo se quedaba en un nivel moral superficial. En términos de gestión estratégica, permitir que un linaje creciera demasiado y concentrara a demasiadas personas bajo un mismo techo era un riesgo de seguridad inaceptable. Esa es la razón por la cual la política de división de hogares, la separación forzosa del registro familiar y el fraccionamiento de las familias no eran simples cuestiones administrativas. Eran un bisturí quirúrgico para extirpar tumores de poder potencial desde su gestación. Es necesario observar con franqueza la naturaleza de un gran clan en la sociedad antigua. Cuando cientos de personas conviven y trabajan en una misma parcela de tierra, obedeciendo las órdenes de un solo patriarca, eso ya no es una familia. Es un pequeño estado. El patriarca tiene poder de vida y muerte. Posee un tesoro propio proveniente de los frutos de la tierra y cuenta con mano de obra compuesta por hombres jóvenes y fuertes dispuestos a empuñar garrotes para proteger los intereses del linaje. Las reglas del clan, o reglas familiares, a veces son incluso más estrictas y se cumplen con mayor rigor que las leyes del rey. El dicho popular que afirma que los decretos del rey ceden ante las costumbres de la aldea es la descripción más exacta de la impotencia del poder central frente a estos bloques de cohesión local. Una vez que un clan es lo suficientemente grande, tiene la capacidad de negociar e incluso ejercer presión contra los funcionarios locales. Si el prefecto quiere recaudar impuestos, reclutar soldados o juzgar un caso, debe observar primero el semblante de los jefes de los clanes. Esto es precisamente lo que cualquier régimen centralizado teme. El pensamiento del gobernante supremo siempre opera basado en el principio de gestión de riesgos. Un manojo de palillos es difícil de romper, pero cada palillo por separado se quiebra fácilmente con solo 2 dedos. La política de división forzosa de hogares nació para servir a ese propósito de ruptura. Cuando una gran familia se fragmenta en muchos hogares pequeños, la fuerza colectiva se neutraliza de inmediato. Antes, un solo grito del patriarca podía movilizar a 50 hombres armados. Ahora, tras la separación, cada hombre se convierte en el jefe de un pequeño hogar, cargando sobre sus hombros la preocupación individual por el sustento diario. Ya no son guerreros del linaje, sino que se convierten en súbditos débiles, vulnerables ante los desastres naturales y el poder autoritario. El vínculo laxo entre hogares pequeños no puede compararse con la unidad de acero de una gran familia que vive unida. Al profundizar en el mecanismo económico, se percibe la astucia de este arte de gobernar. Al vivir juntos y concentrar la riqueza, el linaje podía acumular un gran capital para comprar más tierras y expandir su influencia. Pero al ser obligados a dividirse, la propiedad debe dispersarse. Las tierras se fragmentan y se atomizan, anulando el poder económico. Un clan rico que posee 1000 hectáreas puede mantener un ejército, pero 100 familias pobres que poseen 10 hectáreas cada una solo tienen lo suficiente para comer. Además, la separación genera competencia interna. En lugar de unir fuerzas para el desarrollo común, las distintas ramas y linajes comienzan a compararse y a tener envidia por los derechos de herencia. La corte solo necesita situarse en medio y promulgar algunas leyes de herencia que favorezcan la división. Así, el conflicto surgirá desde el interior del propio clan. Sin gastar un solo soldado, ese bloque de poder se desintegra desde dentro. Observemos el aspecto de los impuestos y los trabajos forzados, las 2 herramientas más eficaces para desgastar la fuerza del pueblo.
Cuando existe un gran clan, este tiene suficiente potencial financiero para sobornar a los funcionarios, evadir obligaciones o enviar sustitutos al servicio militar. Pueden ocultar la población real, convirtiendo a personas vivas en hogares extinguidos o residentes temporales para evadir el impuesto personal. Pero una vez divididos en hogares independientes, el control de la población es más fácil que nunca. Los funcionarios locales conocen la lista de cada jefe de hogar y es difícil que alguien escape. La presión fiscal recae sobre cada individuo, haciendo que no tengan mente para pensar en la resistencia o en grandes conspiraciones. En este punto, su único objetivo es la supervivencia, y para sobrevivir, se ven obligados a obedecer dócilmente al gobierno. Similar al pensamiento antimonopolio en la economía moderna, donde el Estado no permite que una corporación domine todo el mercado, la corte feudal tampoco permitía que ninguna fuerza monopolizara la lealtad del pueblo en una localidad. La lealtad es un recurso limitado. Si un ciudadano es demasiado leal a su patriarca y demasiado devoto a su gran familia, la parte de lealtad destinada al rey disminuirá. Al romper la estructura de la gran familia, el Estado compite directamente por el control de las personas. Al separarse, los ciudadanos deben enfrentarse directamente a los funcionarios y ser responsables ante la ley, en lugar de esconderse bajo la sombra protectora del clan. Se corta el vínculo intermediario y el poder central extiende sus tentáculos hasta cada cocina y cada cama de los plebeyos. La realidad histórica ha demostrado que las rebeliones a gran escala suelen surgir en localidades con clanes grandes y de prestigio antiguo. En lugares donde la estructura de la aldea es laxa, la población es diversa y predominan las familias nucleares, la capacidad de organizar una resistencia es casi nula. Por lo tanto, el concepto de divide y vencerás no solo se aplica entre regiones o etnias, sino de manera más microscópica y cruel, aplicándose en la célula misma de la sociedad, la familia. Hubo periodos en que la ley estipulaba que, al crecer y casarse, el hijo mayor estaba obligado a vivir por separado durante un tiempo determinado, bajo pena de graves multas. También se aplicaban impuestos progresivos extremadamente altos a los hogares con demasiados miembros. Eran golpes económicos directos al bolsillo, obligando a la gente a elegir entre dividirse para preservar sus bienes o mantener la tradición familiar, pero quedar empobrecidos. La mayoría, ante la presión del sustento, elegía lo primero. También es necesario analizar cuidadosamente la psicología humana en este tablero de ajedrez. La naturaleza humana tiende hacia la autonomía. La política de división de hogares apela a la psicología de los jóvenes que desean escapar de las ataduras de las generaciones anteriores. La corte asumía hábilmente el papel de protector de esa libertad. Cuando un hijo menor quería independizarse pero sus padres se lo prohibían, la ley de la corte se ponía del lado del hijo. Esto creaba un desplazamiento invisible del poder. El hijo se sentía agradecido con la corte por haberlo liberado de la imposición del clan, transfiriendo así su lealtad del padre al rey. Esta es una guerra psicológica extremadamente profunda, que convierte los conflictos familiares internos en oportunidades para consolidar el poder del Estado. Otro aspecto poco notado es la capacidad de movilizar recursos en tiempos de guerra. Un gran clan puede negarse a suministrar alimentos o soldados si siente que sus intereses no están garantizados, y para la corte es muy difícil coaccionarlos sin causar una revuelta local. Pero miles de hogares pequeños no tienen esa capacidad de negociación. Cuando se emite la orden del rey, cada hogar debe entregar grano y hombres. La débil resistencia de cada individuo es como el zumbido de un mosquito. No puede sacudir la gigantesca maquinaria de gobierno. Convertir la sociedad en un conjunto de granos de arena sueltos permite que la mano del monarca los moldee, los mueva o los aplaste a su antojo sin encontrar la obstrucción de las rocas que representan los grandes clanes. Sin embargo, este pensamiento también tiene su lado negativo. Cuando la sociedad se fragmenta en exceso, la cohesión comunitaria disminuye. En tiempos de paz es fácil de gobernar, pero ante desastres naturales o grandes invasiones extranjeras, la capacidad de recuperación de la comunidad es muy pobre debido a la falta de líderes locales y de recursos de reserva concentrados. Pero para un gobernante que valora la seguridad de su trono por encima de la prosperidad a largo plazo de la multitud,
La debilidad del pueblo es una garantía de seguridad. Si el pueblo es débil, los funcionarios son fuertes. Si el pueblo es pobre, es fácil de mandar. Esa es la lógica fría del poder. Mirando más allá, este mecanismo no se detiene en la escala familiar. Se aplica a organizaciones, grupos y gremios. Cualquier organización que muestre signos de crecimiento rápido, atraiga a demasiados miembros o genere una influencia excesiva, entrará en el punto de mira. Se aplican rigurosamente medidas que van desde la división y la provocación de conflictos internos hasta el soborno de figuras clave para que se separen y formen nuevos grupos. El objetivo supremo es nunca permitir que aparezca un Estado dentro del Estado. El poder es algo que no se puede compartir, y cualquier entidad con potencial para convertirse en un contrapeso debe ser eliminada o debilitada hasta ser inofensiva. Incluso en la planificación urbana y la gestión de la población, la subdivisión de unidades administrativas lleva el sello de este pensamiento. En lugar de dejar una zona vasta con una población densa bajo el mando de un solo funcionario local, se divide en muchos distritos, municipios y barrios. Esto ayuda a una gestión detallada y, al mismo tiempo, evita que un funcionario local pueda construir su propio imperio. El control cruzado entre pequeñas unidades administrativas, la vigilancia mutua y los informes que saltan niveles jerárquicos crean una red de contención donde nadie es lo suficientemente fuerte para rebelarse, pero todos son lo suficientemente débiles como para tener que depender del centro. Para concluir el tema, la historia de la división de hogares y la separación de registros, o el control de los monopolios corporativos en la actualidad, comparten la misma esencia. Es el miedo del poder centralizado ante la fuerza de lo colectivo. Una colectividad unida, autónoma económica e ideológicamente, siempre será una amenaza potencial para cualquier sistema de gobierno autoritario. La lección que se extrae aquí no es lamentar el pasado ni temer al presente, sino comprender las leyes que rigen el funcionamiento del poder. Para sobrevivir y prosperar en un entorno así, es necesario saber pasar desapercibido. La ostentación de prestigio y la concentración de poder demasiado evidente solo invitarán al castigo. En lugar de intentar construir un bloque rígido y fácil de romper, el pensamiento moderno debe orientarse hacia una vinculación flexible. Como el agua, que puede agruparse en una cascada poderosa, pero también puede dispersarse en 100.000 gotas pequeñas para filtrarse por cualquier grieta sin ser detenida. La verdadera fuerza no reside en juntarlo todo en un solo lugar para convertirse en un blanco, sino en la capacidad de dispersarse manteniendo un mismo propósito, de estar separados, pero no divididos. Ese es el arte supremo de la supervivencia ante las cuchillas del divide y vencerás. Al comprender esto, se verá que ser obligado a dividirse a veces no es el fin, sino una oportunidad para transformarse en otro estado de existencia, más seguro y más impredecible.